Con respecto a la traumatología, comenzamos por ver la primera parte que corresponde a contusiones. Las contusiones se definen como el conjunto de lesiones producidas por un insulto mecánico que ha respetado la integridad de la envoltura cutánea mucosa. En la etiología se caracteriza porque tanto el agente traumático como el tejido receptor deben reunir ciertos requisitos para provocar o producir ese tipo de patología, que es la contusión, y que está caracterizado por lo siguiente. Con respecto al agente traumático, debe presentar una punta roma, poca dureza, escasa fuerza activa y una incidencia oblicua o casi paralela al eje mayor del paciente. Con referencia al tejido receptor, debe estar representado por un tejido resistente, una piel resistente, con una amplia superficie de recepción y que en el momento de recibir el insulto mecánico no se haya apoyado en el plano fijo y además debe estar cubierta por grandes masas musculares. Esto es muy importante porque en esas masas musculares van a estar ubicados los vasos sanguíneos, fundamentalmente arteria y venas, que son las que van a dañarse y van a constituir la principal lesión de este tipo de lesiones traumáticas representadas por las contusiones. Anatomopatológicamente, ¿cómo se caracteriza esta lesión? Se caracteriza porque la piel ha resistido el impacto y recubre la zona traumatizada. Los tejidos subyacentes sufren dos tipos de lesiones. Uno puede ser vascular, que caracteriza los dos primeros grados de contusiones, en donde están únicamente lesionados los tejidos, el tejido vascular, es decir, los vasos y las arterias y las venas, Y el tercer grado de contusión está caracterizado porque está, dominado por lesiones de tipo texturales, que son lesiones más graves. ¿A qué se denominan lesiones texturales? A las lesiones que se producen a todos los tejidos que se encuentran por debajo de la piel, es decir, en los tejidos conectivos, musculares, nerviosos, y más profundamente, que es lo que caracteriza más a esta lesión, es la lesión ósea, es decir, las fracturas óseas. Por este motivo, las contusiones de tercer grado, son estudiadas en un capítulo aparte de su importancia, donde incluyen, como dijimos anteriormente, a ese tipo de lesiones que son las fracturas. ¿Cómo se clasifican? De acuerdo al tejido dañado, cuando hay un predominio del componente vascular, se clasifica como contusiones de primer grado, donde tenemos nosotros como ejemplo básico en la equimosis traumática, que es una infiltración sanguínea tisular de la piel en forma de placa. Como contusión de segundo grado, está representada a una lesión ya más grave, representado por el hematoma y el seroma de Morel-Lavallée. Cuando hay un predominio del componente textural, la lesión o la contusión se caracteriza o se denomina contusión de tercer grado y están representados por las fracturas. La contusión de primer grado se define como la infiltración sanguínea de los tejidos como respuesta a la acción directa o indirecta de un agente traumático, y la lesión característica es la equimosis, es decir, de que en esta contusión de primer grado la lesión se focaliza, ya sea directa o indirectamente por acción del agente traumático, en la piel. Es una extravasación sanguínea de forma y extensión variable en forma de una placa roja violácea, que está representando una de las lesiones más, benignas que existen con respecto a las lesiones traumáticas. Sintomatológicamente se caracteriza porque las equimosis son o presentan una sintomatología poco importante, pero muy evidente. Eso es lo que quiero que ustedes recuerden.
poco importante, no tiene importancia, pero sí llama mucho la atención, es muy evidente. ¿Cuáles son los síntomas? Modificación del color del tegumento o de la mucosa. Recordarán ustedes que la lesión se centraliza o se ubica en la piel. Por lo tanto, esa infiltración sanguínea va a infiltrar en forma de placa y va a ir tomando distintos colores de acuerdo a su evolución. Va a comenzar a tener un color violáceo, luego azul verdoso, luego un color verde, pardo y amarillo. Es decir, que se va produciendo un aclaramiento con respecto a su color intenso que presenta en un primer momento. Esto es debido a que sufre una metabolización la hemoglobina que presenta la sangre infiltrada en la piel y que también tiene importancia desde el punto de vista médico legal porque esto tiene una evolución aproximada de 2 a 3 semanas de tiempo. Y muchas veces algunas lesiones, fundamentalmente en medicina humana, se calculan en base al cambio de color y eso permite calcular en forma aproximada la evolución de este tipo de lesiones. Este tipo de lesiones se presentan muy frecuentemente en pacientes que tienen una piel rosada, poco pigmentada y que está representado fundamentalmente por una etnia que típica que es el caniche o razas, ¿no es cierto?, que son razas que son, digamos, son razas que son, digamos, mestiza caniche. Mestiza caniche. Ahí ven ustedes, en un paciente que ha sufrido un accidente automovilístico, presenta una equimosis abdominal, producto de un traumatismo contra probablemente el suelo, leve, producto de un accidente automovilístico. Acá observamos nosotros una infiltración en forma de placa frecuente de una lesión provocada por un accidente automovilístico en la zona ventral de este paciente, pero que tiene una coloración mucho más intensa. Esto es importante tener presente porque muchas veces, si bien la lesión misma, habíamos dicho nosotros que es de escasa gravedad, nos puede estar indicando de que están ocultos lesiones más graves. Por ese motivo, cuando encontramos pacientes que presentan una equimosis, no debemos solamente, digamos, circunscribimos nuestra observación al área de la equimosis, sino que debemos también realizar un examen general más completo, fundamentalmente usando elementos complementarios para detectar presencia o lesiones más graves como son fracturas, por ejemplo. En este caso, este paciente presentaba una fractura de fémur, la que tuvo que ser reparada, ¿no es cierto?, mediante una cirugía de osteosíntesis. Es decir, de que muchas veces estas lesiones ocultan su verdadera gravedad. La otra lesión, o la otro síntoma, perdón, que presenta es el dolor. El dolor se desencadena por compresión de la sangre extravasada sobre las terminaciones nerviosas y debido a un cambio de pH en la zona. Recordarán ustedes de que esas compresiones van a provocar una alteración de la irrigación sanguínea de la zona. Eso va a provocar una pérdida del intercambio gaseoso y de eliminación de metabolitos tóxicos y va a provocar una ligera acidez en el medio y esa pequeña acidez, cambio de pH, va a irritar las terminaciones nerviosas que van a ser la causa del dolor. Con respecto a la alteración funcional, se refiere a lesiones que están ubicadas en zonas que están, digamos, referidas al movimiento del paciente. Por ejemplo, pacientes que se lastiman los miembros, al deambular van a presentar digamos, una claudicación producto de esa contusión. Vale decir de que la alteración funcional dependerá de la localización del traumatismo y se debe justamente a que provoca, como habíamos dicho anteriormente, uno de los síntomas es la presencia de dolor. Con respecto a la evolución, favorable generalmente y dura aproximadamente 2 a 3 semanas. El pronóstico es también favorable y el tratamiento no es necesario, salvo caso se indique en algunas veces el uso de algún ungüento trombolítico heparinoide que produce una digestión, podríamos decir, o una eliminación de esa infiltración sanguínea un poco más rápido que si tuviera que seguir un
un trámite normal de reabsorción. Esa pomada que se utiliza o se utilizaba con mucha frecuencia en la antigüedad se llamaba Pergalé y tiene el mismo nombre que tanto del de uso veterinario como el de uso humano y se usaba, ¿no es cierto?, aplicando en la zona 2 veces por día en aquellos pacientes como por ejemplo los caniches que tuvieron participación en alguna competencia cinófila y que antes digamos, de la competencia sufrieran un traumatismo y desencadenara una equimosis. Por cuestiones estéticas se usaba este producto. Pero normalmente no se necesita ningún tipo de tratamiento, tiene una evolución rápida. Miren este caso es una responsabilidad en donde yo me siento ciertamente comprometido porque era un paciente que presentaba una retención de testículo del lado derecho, un monórquido, y que además presentaba una cierta agresividad por lo que se decide o se indica la castración del macho. Este perro era de pelaje blanco, una piel despimentada, y cometimos el error nosotros de no, en las visitas previas a las cirugías, de no poner en conocimiento del propietario que una de las consecuencias es la producción de una equimosis muy marcada. A pesar de que nosotros hemos realizado una cirugía limpia y hemos observado que hasta último momento no se producía ningún derrame sanguíneo, hemos, producido el cierre de todos los vasos sanguíneos, aún así, a las 12 horas se presenta con una equimosis muy marcada y con una sintomatología muy evidente, muy llamativa, como ya hemos dicho anteriormente. No había claudicación, digamos, muy marcada ni nada, el perro se deambulaba con cierta soltura, pero la equimosis tenía una sintomatología muy evidente. Esto ocasionó indudablemente una molestia en el propietario. En ese momento le produjimos una explicación de cuál era el motivo y que realmente eran unas lesiones traumáticas más, más suaves, más leves, y que habría que esperar nada más la evolución. En cierta manera fue corroborado todo esto con la evolución posterior y a los 12, 15 días aproximadamente regresa para extraerle los puntos y se observa, mire, que se ha provocado una reabsorción total y una recuperación total de la zona del paciente intervenido. En la contusión de segundo grado engloba dos tipos de lesiones. Por un lado el hematoma y por otro lado el seroma de Morel-Lavallée. El hematoma se define como la colecta de sangre de una intimidad de tejido, pudiendo ser subcutánea o intramuscular. Y existe otra definición muy sencilla, pero muy, digamos, muy concreta, y que la define al hematoma como la colecta de sangre en una cavidad neoformada. La incidencia es relativamente frecuente en las especies mayores, fundamentalmente en el equino, en correspondencia con las zonas anatómicas musculosas, como son las zonas del encuentro. Eso está referido a caballos que actúan en lo deportivo, digamos que son caballos que se dedican al deporte del polo, que pechean permanentemente y pueden desencadenar un hematoma en la zona pectoral. O bien también en la zona femoral, estos caballos, cuando son transportados, y se lo hace descender sin que él pueda ver atrás qué es lo que existe y no se sacan algunos elementos, tropieza con un elemento romo y desencadena a veces un hematoma en la zona de los semimembranosos y semitendinosos. En el caso de las pequeñas especies, existen una entidad propia que es el otomatoma, que es el hematoma del pabellón auricular, que es como tal se lo va a estudiar en afecciones de la cabeza. También pueden existir en otros lugares, pero no es tan frecuente la aparición de hematoma. Anatomopatológicamente es conveniente conocer qué es lo que ocurre con un hematoma. Extravasada la sangre,
inmediatamente se labra una cavidad. La sangre permanece líquida un corto periodo de tiempo, ya que luego se produce su coagulación. Recordarán ustedes que acá hubo un traumatismo para ocasionar, digamos, la colecta o la colecta de sangre por, digamos, por lesión de un vaso sanguíneo. Por lo tanto, luego del traumatismo se agregarán los signos propios de la inflamación en la zona. La sangre al coagularse va a limitar una zona central blanda y crepitante, rodeado por una zona periférica firme y depresible al tacto, constituyendo lo que se denomina un signo de Godet positivo, es decir, que hay un edema inflamatorio en la parte periférica. Entre el tercer y cuarto día, parte de la sangre se reabsorbe, perdiendo tensión y haciéndose más fluctuante la zona. Y miren, acá es lo que viene, debemos entender qué es lo que ocurre anatomopatológicamente y qué es lo que debemos hacer para evitar algunas evoluciones desfavorables. Cuando se desencadenó todo el proceso digamos, del anatomopatológicamente que hemos descrito anteriormente, se desencadenan otros mecanismos también que son importantes y que son desencadenados para eliminar la sangre extravasada. Recordarán ustedes que la sangre es un tejido muerto que trata el organismo de eliminarla. La eliminación se hace por tres métodos principalmente: por transformación, por reabsorción y por sustitución. Por transformación consiste en transformarse la sangre, usted sabe que estaba en un estado líquido y se coagula luego de su extravasación de la sangre. Esa coagulación permite que se separe por un lado el coágulo y por otro lado el plasma. Inmediatamente ese plasma es reabsorbido, la mayor parte de ellos es reabsorbido, pero la parte líquida, mientras que la parte sólida representada por el coágulo no puede ser reabsorbido. Y si nosotros no eliminamos esa parte sólida representada por la sangre coagulada, va a tratar de ser sustituida por un tejido. Y ese tejido es un tejido conectivo. Imagínense ustedes que ese tejido conectivo posteriormente se va a retraer. Y al retraerse se va a producir una gran retracción cicatricial en una amplia zona muscular que puede ocasionar, en primer lugar, un defecto estético feo. Y en segundo lugar, algunos trastornos musculares como consecuencia de su retracción cicatricial. Inconveniente que va a ser muy importante fundamentalmente si los equinos, en este caso, son animales deportivos. En la periferia se produce una vasodilatación activa que forma un tejido de granulación, que forma una especie de cápsula fibrosa que trata de enquistar o de rodear posteriormente al hematoma, y es el que va a enviar el tejido conectivo en la restitución del coágulo. El contenido no reabsorbido toma un color achocolatado y más líquido. Si no hay tratamiento adecuado, esa cápsula fibrosa, como habíamos dicho anteriormente, que trata de encapsular, emite prolongaciones invadiendo la cavidad del hematoma, organizando los restos no reabsorbidos, y ese tejido de granulación finalmente se convierte en un tejido cicatricial que va a provocar retracciones con deformaciones diversas y de forma variada y de distintas consecuencias fisiológicas. Un hallazgo frecuente es en la presencia de calcificaciones en el hematoma. Ahí ustedes están viendo una imagen de un perro que habíamos dicho nosotros que tiene una entidad patológica relacionada al hematoma propia, que es el lotohematoma, que en este caso particular el propietario decidió no operar al paciente, y por lo tanto se caracterizó la evolución de ese hematoma, se caracterizó porque se produjo una retracción del pabellón auricular. Es decir, de que, fíjense ustedes, el aspecto estético variado
desagradables que presenta, porque el tejido, digamos, el tejido sólido representado por los vasos sanguíneos producto de la coagulación de la sangre se han organizado y esa organización posterior produjo una retracción del tejido con retracción del pabellón auricular. Sintomatológicamente, el hematoma se caracteriza porque ustedes van a encontrarse con una deformación, van a haber signos inflamatorios, dolor, edema y calor que van a dominar las 24 o 48 horas únicamente de la lesión. Eso es importante, ¿eh? Es decir, los signos inflamatorios de dolor, edema y calor duran 24 a 48 horas aproximadamente. Depende del lugar donde se produzca el hematoma, van a haber alguna alteración funcional, alguna claudicación, ya sea de los miembros anteriores o de los miembros posteriores, etc. Y también ustedes van a tener que, digamos, luego de la observación, hacer la maniobra de la palpación. En una etapa inicial, dentro de las 24 horas, el calor, el dolor van a estar presentes, habíamos dicho antes nosotros, y una consistencia pastosa central firme y depresible con el signo de positivo en la parte periférica. En la etapa más avanzada, pasando las 48 horas, el calor y el dolor se reducen, el centro se hace más fluctuante y la periferia se hace más pastosa o firme. La crepitación, ustedes saben por semiología que presenta una crepitación nívea o almidonosa. Y el centro siempre se hace más fluctuante. A medida que el proceso avanza, se hace más fluctuante la zona central. Ahí se va colectando el líquido. En la literatura habla de que muchas veces se pueden detectar la presencia de pulsaciones cuando se producen, se lesiona arteria comprometida y si la misma es de gran calibre. Yo la verdad que eso no lo he podido detectar. Siempre hay que recordar, siempre, que la situación clínica puede estar dominada por los signos clínicos del hematoma. Pero al igual que en las contusiones, por debajo pueden existir otras lesiones texturales de mayor importancia como pueden ser fracturas, que deben ser tenidas muy en cuenta, pues condicionarán el pronóstico y el tratamiento. Y por ello es conveniente de que cuando se encuentren con un hematoma se agoten todos los métodos de examen del animal, ya sean físicos, semiológicos o por método complementario, para evitar o para, digamos, para tratar de ubicar o comprobar la presencia o no de lesiones más graves que están ubicadas por debajo del hematoma. Ahí ustedes ven la imagen, la gran cavidad que presenta esta yegua en la zona de los semimembranosos y seno semitendinoso de un hematoma ubicado en el borde posterior de la zona femoral. El diagnóstico final se hace, ¿no es cierto?, por tres aspectos fundamentales: por la localización, por los signos clínicos, que ustedes ya habíamos visto anteriormente, y fundamentalmente, yo creo que lo último, es por una punción aséptica exploratoria, que debe tener una particularidad. Se debe hacer con una aguja de gran calibre. La aguja generalmente es 40-12, que tiene una particularidad que es la de presentar un cono rosa. Esto es útil, usar una aguja de gran calibre, porque permite hacer una punción en cualquier etapa de formación del hematoma. Cuando está en el inicio, el hematoma va a salir sangre líquida. Si tenemos una aguja de pequeño calibre, la sangre no va a salir fácilmente. En cambio, con una aguja de gran calibre sale. En la etapa, digamos, de coagulación de la hemorragia que se produce dentro del hematoma, vamos a poder extraer esa sangre, y cuando esa sangre se deposita a través como sangre coagulada, sobre un, digamos, portaobjeto o algún otro elemento, saldrá como un pequeño cilindro, que si usamos una aguja de pequeño calibre tampoco va a poder ser absorbida. Ahora, luego ya en la etapa final, cuando se produjo una gran colecta de líquido, el hematoma podrá ser eliminado
con mucha facilidad o podrá ser extraído con mucha facilidad, ¿no es cierto?, usando esta aguja 4012 porque el elemento a extraer es un elemento líquido. Y se extrae un elemento líquido ceroso, citrino, amarillento. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con 3 patologías: tumores, hernias y abscesos. Los tumores se caracterizan porque siempre son una masa ocupante que no tiene modificaciones en su estructura a pesar del paso del tiempo. Sí se observa un aumento de tamaño. Pasado el tiempo no hay retracciones y siempre es una masa ocupante. Además, no pasó por la etapa de temperatura que presentó en las 24 o 48 horas anteriores del hematoma por su evolución en sí. Además, la evolución es mucho más lenta. Entonces, existen datos muy importantes que pueden orientarnos y dar una orientación y eliminar como posibilidad dentro de las posibilidades que puedan existir un hematoma o un tumor en un paciente. En este caso particular, fíjese, después de extraído el tumor, era un lipoma gigante, intermuscular, de región mamaria con úlcera cutánea y tejido de granulación de origen mecánico, dio el examen histopatológico de esa deformación tumoral. La hernia inguinal en la hembra es muy típica y además existe un signo patognomónico que son los orificios, ¿no es cierto?, los orificios herniarios, ¿no?, que es un signo patognomónico que permite desechar la posibilidad de que sea, ¿no es cierto?, un hematoma. Además, los exámenes complementarios de la ecografía son muy útiles para poder hacer la diferenciación de los mismos. Y el que más se acerca, porque hay una colecta de líquida, es el absceso. ¿Pero qué ocurre? El absceso se caracteriza porque los signos de temperatura y calor, en vez de reducirse, se mantienen en el tiempo y a la punción se procede a extraer una secreción purulenta, amarillo rojizo, que indica la contaminación de la zona de la deformación. Con respecto a las complicaciones, lo que tenemos que evitar nosotros es que se nos complique una vez detectado el hematoma. Y para eso lo que debemos hacer siempre es colocar un antibiótico como preventivo, porque es muy común, es frecuente que los hematomas en equinos se compliquen luego que se produzcan ese tipo de lesiones. ¿Cómo se trataría de evitar? Entonces, con una aplicación preventiva de antibióticos, que puede ser un antibiótico, una penicilina de efecto de depósito. Y también, una vez detectado el hematoma, nosotros dijimos de que existe una disfunción permanente en caso que no se trate, producto de la organización del mismo. Y para eso debemos hacer un tratamiento adecuado para evitar justamente que produzca una disfunción permanente que no tiene regreso. El tratamiento consiste en comprender que la sangre se comporta como un cuerpo extraño, el que puede infectarse o organizarse. Para ello el objeto es evitar la infección y eliminar el cuerpo extraño, que evitará una organización del hematoma, como ya hemos dicho anteriormente, que va a dejar una cicatriz o una retracción cicatrizal muy desagradable que puede provocar a veces una discapacidad motriz también. El tratamiento dependerá del tamaño y de la localización. Para hematomas pequeños, en la etapa inicial hay que aplicar frío y vendaje compresivo. En la etapa más avanzada, dejar que el organismo reabsorba y puede complementarse con el suministro de enzimas proteolíticas por vía oral o por vía inyectable. En cuanto a los hematomas medianos, si es posible realizar un vendaje compresivo, se hace una punción evacuadora o una incisión con eliminación de coágulo y un posterior vendaje compresivo que es absolutamente necesario. Si no es posible hacer un vendaje compresivo, hay que tratarlo como un hematoma grande. El hematoma grande solo admite un tratamiento quirúrgico.
que es el avenamiento quirúrgico, el abordaje quirúrgico. Pero tiene que tener una particularidad. No debe intervenirse nunca antes de los 12 días de producido. La técnica del avenamiento consiste en lo siguiente. Hay que hacer una sujeción adecuada del paciente. En algunos pacientes, hasta yo diría que es indispensable, realizar la tranquilización con un tranquilizante mayor, por ejemplo en el caso de los equinos, una cepromacina. A veces en los perros, ¿no es cierto?, no requiere, digamos, solamente el abono anestésico local, que ya vamos a ver más adelante. Pero en el caso del equino se requiere muchas veces realizar una tranquilización usando algún tranquilizante mayor. La técnica del avenamiento consiste en hacer en la abertura y la contraabertura sobre el hematoma, hacerlo con los mecanismos de asepsia, que lo vamos a ver un poquito más adelante en fotos. Por lo tanto, debemos hacer una higiene de la piel, un rasurado, y luego producir o provocar, digamos, la infiltración anestésica en forma de abono anestésico, y hacer luego los dos incisos punciones, una abertura y una contraabertura. A través de esa abertura y esa contraabertura se produce la evacuación y la limpieza del hematoma, para lo cual debemos usar la cureta digital. ¿Qué es la cureta digital? El dedo enguantado, que permite eliminar con mucha suavidad y no dañar al coágulo, digamos, que se ha producido en el vaso sangrante. Si nosotros hacemos con una cureta instrumental, podemos sacar el tapón y producir de nuevo un daño en el vaso, desencadenando de nuevo la hemorragia. Pero acá nosotros tenemos que hacer hincapié en algo. Se hace justamente en la abertura a los 12 días, porque en esos 12 días hay ya una cierta consolidación del tejido conectivo que repara al vaso sanguíneo dañado. Pero no obstante eso, no hay una consolidación total, por lo que debemos tener y trabajar con mucho cuidado cuando se aborda el hematoma, para no dañar ese coágulo, digamos que todavía no está consolidado y que se produzca de nuevo una gran hemorragia. Luego de que se produjo la eliminación del resto de contenido del hematoma mediante la cureta digital, se lava correctamente bien con solución fisiológica y se coloca un drenaje que puede ser de goma o de polietileno fenestrado con un diámetro adecuado para que se produzca el buen drenaje, y que debe ser movilizado e higienizado en forma diaria hasta que permanece colocado. Y debe permanecer colocado hasta que se comporta como un elemento o un cuerpo extraño, y en ese caso debe ser removido. También es importante que mientras que esté colocado el drenaje, se debe higienizar la zona con un antiséptico muy diluido, como por ejemplo povidona de iodo al 5%. Y hay un detalle importante: en el lugar de drenaje colocar un poco de vaselina líquida para que no se adhiera la secreción eliminada por el hematoma y que produzca una dermatitis que va a provocar un desprendimiento posterior del pelo y va a dejar una secuela, digamos, de una imagen irritativa desagradable. Eso se evita, digamos, colocando vaselina donde drena el contenido del hematoma, y de esa manera se logra que, ¿no es cierto?, no se produzca ninguna adherencia de la secreción en la piel que pueda desencadenar una lesión tipo dermatitis con desprendimiento de pelo posterior. Algunos aconsejan que luego de retirado el drenaje es conveniente colocar un antibiótico como elemento preventivo. En este caso particular ustedes ven un paciente, ¿no es cierto?, un perro que habíamos visto nosotros que presenta una entidad típica, digamos una entidad en el hematoma que es propia del perro, que es el otohematoma en la oreja derecha, y que si no se trata convenientemente se produce la retracción del pabellón auricular con una imagen, digamos, estética desagradable. De todos modos, digamos, en los perros que tienen oreja eréctil,
como el ovejero alemán, la erección de la oreja se pierde cuando hay un hematoma tratado, por más que se lo trate. Mientras que en los perros, por ejemplo, que presentan una oreja péndula, como son los perros pointer, por ejemplo, o dálmata, por ejemplo, que tengo imágenes muy interesantes, no hay ninguna modificación estética porque la oreja cae péndula a ambos lados de la cavidad craneana y no se modifica para nada su aspecto estético. También existen hematomas importantes que son tan ubicados en el interior del organismo interno, como en este caso un hematoma de un vaso, donde ustedes ven de que supera el órgano del vaso, es pequeño, y el calibre del hematoma es tan grande que supera 2, 3, 4 veces el tamaño normal del vaso, que habría ocasionado la muerte por un traumatismo exterior.